Bienvenidos, queridos oyentes, a otro episodio de Pimp Talks, el podcast de psicología y mente. El trastorno del que vamos a hablar hoy representa un 0,6% de las mujeres adolescentes en la población mundial. Y en España, una de cada 10 adolescentes, es decir, más de 400.000 jóvenes en el territorio, también lo padecen. En otros territorios, especialmente sudamericanos, la prevalencia se mantiene. Pero, ¿cuál es este trastorno que afecta tanto a jóvenes, especialmente en mujeres, pero que también cada vez está afectando más a chicos adolescentes? Pues se trata de la anorexia nerviosa. Mark Ruiz, escritor del libro Conducta alimentaria más allá del cuerpo y la comida, nos acompaña hoy para ayudarnos a profundizar sobre la anorexia. Bienvenido, Mark. Gracias, un placer estar un ratito aquí con vosotras. Mark Ruiz de Menteguía, licenciado en psicología, es psicoterapeuta con habilitación sanitaria. Además de ser autor del libro de conducta alimentaria, tal y como os he comentado, es socio de la Sociedad Española de Análisis de la Conducta. También tiene un máster universitario en salud mental y terapias psicológicas. Además, un máster en terapia breve estratégica. Tiene también un máster vinculado a la intervención psicológica con trastornos directamente de conducta alimentaria y obesidad. Y no se acaba aquí. También tiene un máster de práctica clínica en salud mental y un máster finalmente sanitario en psicología infantojuvenil. Grande trayectoria, Mar, para tan poco rato de podcast. Espero que podamos sacar el máximo partido de tu compañía. Bueno, esos son formaciones que hago pues para ordenar la cabeza, pero yo creo que tampoco representa. Yo siempre digo que lo de los títulos no representa mucho, lo que el mayor valor que podemos tener es la experiencia que vamos acumulando en la profesión, ¿no? Y eso no se puede poner en un diploma. Desgraciadamente. No, bueno. Bueno, Mark, quisiera empezar con la definición. ¿De qué trata la anorexia nerviosa y cómo sé si la padezco? Wow. Pues la anorexia nerviosa es un problema psicológico que tiene que ver con un malestar emocional que la persona procura regularse emocionalmente a través del cuerpo y la comida. Y características fundamentales que tiene es que tenemos un miedo desproporcionado a engordar, hay una distorsión con la imagen corporal, un permanente cálculo de cómo ir quemando calorías a través de restringir o a través de compensar, hacer en definitiva todo lo posible para controlar y consumirme es un intento de control desproporcionado, ¿no? Una característica, según los manuales, es el tema del peso, ¿no? Que estaría en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y entonces, si quitamos esta variante, tendríamos una anorexia nerviosa como un subtipo, ¿no? Es decir, esto lo digo porque es importante recalcar que igual lo del peso no es tan importante, es importante porque el impacto que puede suponer a nivel del organismo, ¿no? Esa desnutrición puede ser muy impactante, pero el foco hay que ponerlo en el comportamiento de la persona, porque efectivamente un mito de la anorexia es que tenemos que estar estrictamente delgadas y puede haber una persona que digamos que podría estar gorda, que está aplicando una conducta anoréxica y que cuando llega a lo que llamaríamos unos cánones de belleza o un rango de peso más aceptable, le diríamos, uy, qué bien este trabajo que estás haciendo para adelgazar y tal. Y realmente igual lo está llevando a cabo a través de una conducta anoréxica, pero como no está muy delgada, pues le quitamos este San Benito. Y a mí me parece importante, ahora mientras trataba de describir torpemente el trastorno, pues señalar que lo colocaría en el terreno de un problema psicológico y no tanto una especie de enfermedad médica, ¿no? Hay algunos estudios que muestran que las personas que padecen anorexia tienen como una mayor capacidad de renunciar de placeres que tienen al momento, ¿no? De placeres inmediatos en favor de esas recompensas más a grande plazo, a grande plazo, sí, de largo plazo. Pero eso a mí me hace pensar que quizás eso tiene que ver con ese excesivo control, ¿no? Como de intentar Claro. controlar mi impulso para que no salga de forma inmediata y me ponga a comer. Entonces, repensando sobre eso,
creo que también ese control de impulsos puede tener que ver con la perfección o la búsqueda de perfección. ¿Qué relación hay entre la anorexia y la perfección relacionada a la vez con esa excesiva necesidad de control, ¿no? De esos impulsos? ¿Hay algunos elementos de personalidad o en cuanto a la perfección o A ver, ok. de Sí, forma general? defines cosas que tienen que ver. Todos los trastornos alimentarios se enmarcan dentro de un espectro que iría entre el perfeccionismo y el descontrol. Ahora estamos hablando en concreto de la anorexia nerviosa y tendría más que ver con esa búsqueda de perfeccionismo y de control. Eh, Has dicho también algo interesante porque hablabas del placer y como que consiguen no tener ese placer, ¿no? Lo cierto es que, claro, el placer es dar rienda suelta a las emociones. Entonces, abandonarse al placer es descontrolar. Y esto es algo que en una mente anoréxica es vivido como con mucho riesgo, ¿no? Entonces, lo que se procura es no sentir intensamente nada, ¿no? Vale. Eh, y claro, entonces también pasa que se va asociando a algo bien hecho el hecho, por ejemplo, de sentir hambre y no comer, ¿no? Esa sensación de hambre que podemos tener cuando tenemos mucha hambre, que es desagradable y que las supliríamos comiendo, cualquier persona que no tenga el infortunio de sufrir esto, una persona con anorexia ve una oportunidad de ser más, de alcanzar un mayorito, ¿no? Es decir, tener hambre y no comer es una buena señal y entonces se va generando una asociación, ¿no? Superar ese hambre como algo bueno para mí, ¿no? Que me acerca a estar más y más delgada y en definitiva menos gorda, porque no hay que olvidar que muchas veces ponemos el foco en que la persona lo que quiere es estar delgada, un poco desde el deseo de delgadez, pero lo que realmente le mueve hacia allí no es el anhelo de esa delgadez, sino el terror de la gordura, ¿no? Aquí cuando, por ejemplo, hablamos del sufrimiento que puede padecer una persona gorda desde la gordofobia, podríamos decir que desde la anorexia también, ¿no? Esa gordofobia hace que yo no sufra el comportamiento de la gente gordófoba del contexto que me ataca, me ridiculiza, me estigmatiza por estar gorda, pero sí hago barbaridades para evitar estar gorda, ¿no? Es decir, ese concepto de gordofobia también quizás estaría mediando ahí, ¿no? Pero sí, por supuesto que la anorexia está asociada a una búsqueda de control permanente, ¿no? Y cada vez más minucioso y son calculadoras con patas, ¿no? Entonces, tomando un poco algo que dijiste ahorita, el origen de la anorexia va más allá de que las personas se vean gordas a sí mismas, ¿no? O ese miedo a estar gordo. Es un problema, lo percibo yo, su medida, es un problema de autoestima más profundo. ¿Hasta qué punto es un problema relacionado con la autoestima? ¿Cuál es el origen de la anorexia nerviosa emocionalmente hablando? ¡Oh! Ok. A ver, para empezar, a mí me parece que la autoestima es un concepto que lo utilizamos a veces para entendernos, pero desde un punto de vista de la intervención es muy poco operativo, ¿no? Porque no es un fenómeno claro en el que se puede intervenir, es un concepto muy abstracto, ¿no? Y entonces cuando alguien no sabe qué diagnóstico poner o qué explicación dar a un problema psicológico, decimos que es que tiene baja autoestima, ¿no? Y eso, pues, que podríamos decir que es quererse poco. Podríamos decir, sí, por supuesto que hay una baja autoestima, ¿no? En ese sentido, pero hablabas de las causas o así. Hay que entender que los trastornos alimentarios en general y también la anorexia en particular tienen una multicausalidad. O sea, la explicación no puede atribuirse a una cosa, a que hay un contexto en el que prima una estética de delgadez y que nos bombardean desde las redes sociales, eso suma, ¿no? Pero también vamos a ver, los factores de riesgo que hay dentro de la anorexia, digamos que podemos dividirlo en factores
predisponentes, precipitantes y mantenedores, ¿no? Los predisponentes sería pues tener ese terreno, ¿no? Siempre hago la analogía con un árbol, pues que sería tener un ecosistema que permita que aquello se dé, ¿no? Y quizás son un contexto familiar determinado, ¿no? Una serie de... un contexto que pueda facilitar que se dé a nivel de social, cultural, familiar, una predisposición genética, etcétera, ¿no? Luego habría unos factores precipitantes que lo pueden detonar, como que es, bueno, un factor predisponente barra precipitante sería, por ejemplo, ser mujer y adolescente o preadolescente. Eso ya está condicionando claramente aumentar la probabilidad, por ejemplo. El mero hecho de ser una mujer desarrollándose y dejando de tener el cuerpo de una niña y anchando caderas y tal, ¿no? Y un factor que claramente puede detonar puede ser que en el cole me llamen gorda. Eso directamente puede hacer que la persona empiece a tener una conducta restrictiva, ¿no? A hacer una dieta. Ahí ya la estamos liando. Y luego los factores mantenedores serían todo lo que permite que el problema se sostenga en el tiempo, ¿no? Entonces, siguiendo con la analogía, pues el factor precipitante sería esa semilla y regar, ¿no? Y luego el factor mantenedor, pues que siga lloviendo y que el árbol pueda desarrollarse, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos atribuir la explicación de por qué germinó una anorexia y fue a más y se mantiene por una sola causa, ¿no? Hay un montón de factores sociales, familiares, genéticos, la historia de aprendizaje de la propia persona, un abuso sexual en la infancia. Claro, es que las funciones que cumple pueden ser muchas, ¿no? Porque si, por ejemplo, puede haber una persona que verdaderamente lo hace desde el terror a estar gorda y que entonces le abandonen y no le quieran y decepcionar o no ser suficiente para gustar o tal porque necesita gustar. Otra persona le puede pasar que intenta estar delgada para no tener un cuerpo sexualizado y evitar ser abusada por su padre de nuevo, por ejemplo. Pero lo que tenemos que entender es que al final si la anorexia se mantiene es porque de algún modo está cumpliendo alguna función. ¿Mm? No sé si te respondo o me enrollo. Sí, sí, claro que sí. Sí, Okay. de hecho yo ahora estaba pensando, Marc, mientras te escuchaba, que qué tipo de pensamientos lleva a la persona, ¿no? a querer seguir esa conducta anoréxica. O sea, si puede ser que tenga miedo al rechazo, y ahora justo ahora mismo lo estabas como explicando, ¿no? Que puede ser por miedo al rechazo, puede ser por evitar algo que tiene un trasfondo mucho más cruel o más duro a nivel, pues como decías, ¿no? De intentar evitar, pues por ejemplo, un abuso sexual. Con Maxi habíamos leído un metaanálisis que es del año 2016 que revisaba 15 estudios. En total eran unas 677, sí, 677 personas que padecían el trastorno alimentario, que se habían dado cuenta que esas personas que ya padecían la anorexia nerviosa tenían la teoría de la mente alterada. Entonces, esto podría de alguna forma contribuir a que no puedan interpretar adecuadamente las situaciones o que vean señales de rechazo donde no las hay. ¿Cómo afecta esta teoría de la mente alterada en una persona anoréxica? No tengo una opinión formada sobre el concepto de la teoría de la mente alterada, lo siento, no tengo esta información, pero sí que puedo decir que los patrones de pensamiento pueden venir, la persona a lo largo de su historia de vida puede tener determinadas reglas verbales. Por ejemplo, estar gorda te dejará sola, no una madre o un padre que permanentemente le está diciendo no cenes, mejor no cenes, cariño, no ten cuidado, siempre como señalando, protegiendo que tiene que cuidar la comida porque no cuidarlo es malo, ¿no? Eso queda ahí como un remanente, eso por un lado. Y luego, por cositas que decías ahora mientras hablabas de este estudio, me daba la impresión que se puede hablar de cómo funciona la manera de pensar de una persona cuando ya está ahí metida, ¿no? En la anorexia. Claro, ahí, para empezar, si por ejemplo ha llegado a hacer muy bien la anorexia y entonces tiene un peso muy bajo, también ahí empezamos a cojear, estamos más irascibles y pensamos peor y entonces somos más lentos
y se complica muchísimo y al final el objetivo, la energía va dirigida exclusivamente a cómo operar para mantener esa conducta anoréxica, ¿no? Digamos que igual nosotros, por ejemplo, en nuestra vida tenemos pues el tema del trabajo, los críos, los amigos, el deporte, los hobbies. Hay un montón de escenarios, ¿no? Digamos, si tuviésemos un círculo con un montón de quesitos, ¿no? Pero en una anorexia, la práctica totalidad de ese círculo está dirigida a cómo operar para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo lleve haciendo esto, más se está secundando la creencia de que no hacerlo es peligrosísimo. Entonces, en esa línea de pensamiento que decíamos, alimento la creencia o el pensamiento de que no hacerlo así será terrorífico para mí, o que si como un bombón lo notaré en la cadera o en no sé dónde y entonces busco pormenorizadamente y encuentro grasa. Y luego, claro, una de las cosas que determinan a la anorexia es esa distorsión de la imagen corporal, ¿no? Hay una mirada, cuando más bajitas están de peso y justo van a entrar en un ingreso o están en el ingreso, es cuando más terror tienen a engordar y cuanto más sufren la grasa que tienen, ¿no? Es curioso como luego cuando salen de ahí están en el terreno de la salud, no viven el cuerpo que tienen como tan terrorífico, ¿no? Cuando mejoran. Pero si desde su mente de cuando estaban ahí abajo les dicen que tienen que llegar a donde han llegado, lo verían como algo terrible e impensable, ¿no? No sé si estoy respondiendo porque el tema del pensamiento está muy, muy mediado por la experiencia, por las respuestas emocionales, todo al final es una sopa y depende, ¿no? Pero digamos que el pensamiento es ese, evitar engordar y valorar que cualquier cosa me va a hacer estar muchísimo peor de lo que realmente es, ¿no? En términos de peso, de sensaciones desagradables, etcétera, ¿no? Me recuerda un poco Exacto. al obsesivo compulsivo, ¿no? Un poco también desde ese perfeccionismo, desde que si yo no lo hago va a ser terrible. Debe ser complicado, ¿no? Trabajar con esos tipos de trastorno Sí, tan parece que, rígidos. claro, sí, sí. De hecho, se dice que comparte un sustrato filogenético con el trastorno obsesivo-compulsivo. Claro, no hay que olvidar que una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo es muy meticulosa, muy maniática, ¿no? Ese patrón obsesivo, que son esos pensamientos recurrentes, que se traducen en una serie de compulsiones para intentar aliviarme de esas obsesiones, ¿no? Entonces, en definitiva, el trastorno obsesivo-compulsivo es una búsqueda de control, ¿no? Por supuesto que estarían dentro del mismo espectro en ese sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Mark, ¿y cómo se trata la anorexia nerviosa? Depende, porque ¿qué es la anorexia nerviosa? Una chavala que tiene 15 años y justo le han dicho algo sobre el cuerpo de una amiga que ella valoraba que estaba muy guapa y la han llamado gorda y entonces lleva 4 o 5 meses haciendo una dieta y de repente ha hecho una cuesta abajo muy severa, o una niña que el primer ingreso lo tuvo a los 12 años y tiene 35 y no ha conocido la adultez sin anorexia, o una persona que, como decía, utiliza la anorexia para buscar tranquilizarse o controlar un impacto traumático en la infancia por un abuso. Eh, eh, creo que hablar de un único protocolo de intervención para la anorexia es un error importante para la anorexia y creo que para cualquier patología, ¿no? Me hago mayor. Recuerdo que hace aproximadamente 12 años o así, más o menos estaba dando una formación en un máster y trataba de visibilizar precisamente las diferencias en la intervención de dos personas que venían con el mismo diagnóstico de fobia social, y la manera de intervenir era muy diferente porque esos dos problemas, atendiendo al contexto, a las relaciones, a todas las cosas, no tenían absolutamente nada que ver teniendo el mismo diagnóstico, ¿no? Pero si nos centramos en todo lo que tendría que ver, la anorexia al final queda definida por esa superficie del cuerpo y la comida. Y luego hay otras cosas que es donde quizás podríamos encontrar más variantes, ¿no? Pero digamos que respecto al cuerpo y la comida, lo importante sería
intentar hacer que la persona reduzca el miedo a engordar descontroladamente y pueda recuperar el placer. Hablando en términos emocionales, esto es un poco, ¿cómo llegar ahí? Pues ahí depende de las variables de muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente sería conseguir ayudarle a perder el miedo y recuperar, pues como digo, desempolvar las áreas del placer, ¿no? Descubrir que puede disfrutar de comer y que no sucede lo que creía que iba a suceder, ¿no? Si me como 2 porciones de pizza, no cabré en la silla, ¿no? Y resulta que sí quepo, ¿no? Pues, pero claro, todo esto tiene que ser una exposición súper gradual. Comer pienso ahora en anorexias con las que trabajo, comer una porción de pizza es una barbaridad impensable, ¿no? Depende en qué momento del proceso terapéutico, del acompañamiento estemos. Y luego, claro, hay que trabajar a nivel más profundo, ¿no? Es como ir abriendo matrioscas, ¿no? Sí, Marlo, te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque, claro, tal y como lo definimos, me imagino que esa es la punta del iceberg, porque quizás si detrás hay un abuso sexual, pues aunque empecemos a trabajar la anorexia, quizá esa persona va a volver a recaer porque en realidad tiene un problema de base más profundo. Entonces, tengo Claro. una pregunta relacionada con esto también, que es, ¿hasta qué punto se puede ayudar a una persona que tiene anorexia? Ahora entiendo que también hay muchos grados, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé en qué grado ahora me estoy refiriendo, pero si se puede realmente ayudar a una persona que tiene anorexia nerviosa sin estar en un centro, o sea, en consulta, ¿cómo se consigue que tenga ese control sobre sí misma solo visitándola en consulta 1 vez por semana? Se me hace complicado pensarlo, ¿eh? Yo no trabajo con anorexia, así que no lo sé. Claro, es que hay casos que no pueden, efectivamente, como anticipabas tú misma mientras hacías la pregunta, te dabas cuenta probablemente que depende, ¿no? Porque hay casos que tienen que estar ingresadas porque es el ingreso o la muerte. Luego hay otros casos que lo van llevando un poquito mejor y que les viene muy bien es tener ese seguimiento terapéutico semanal, como dices, pero van a un comedor, ¿no? A un centro de día en el que comen con otras personas con el mismo problema y a la vez tenemos un seguimiento desde la intervención psicológica privada, ¿no? Y luego hay casos en los que claramente, digamos, que no están tan limitadas ni están en un IMC muy bajo, muy peligroso, y entonces se puede trabajar con ellas poco a poco, ¿no? Depende de la situación y lo funcional que esté la persona, pero por supuesto que hay muchas personas que cumplen criterios de anorexia nerviosa con las que se puede trabajar y mejorar, claro que sí. Vale, vale. No sé si he respondido, ¿eh? Siempre me quedo con la cosa de que igual no respondo a lo que se me pregunta. Sí, sí Oh, sí, respondes y de sí. hecho vamos encadenando, ¿eh? O sea, que respondes y nos das más ideas, ¿eh? Luego Para también, pensar cuando y hablábamos reflexionar. de profundizar, a mí me venía a la cabeza que hace poco, a cuenta de un podcast en el que también participé, me acusaron un poco de superficial porque estábamos hablando de los trastornos alimentarios, tanto de la anorexia como de la bulimia, el trastorno por atracón, una serie de cosas. Entonces yo hablaba un poco de las lógicas de desbloquear eso, porque en primera instancia, si la persona, por ejemplo, vemos que está bajando y tal, lo primero que hay que hacer es parar eso y entonces hay que intervenir en esa superficialidad que tiene que ver con la manera de comer o de compensar no, pues cómo bloquear ese vómito, y son cosas técnicas que tienen que ver con esa superficialidad. Y claro, era una acusación, algo así como, pero no estoy de acuerdo porque en este podcast se está hablando de los trastornos alimentarios, solo hablando de la comida y del cuerpo y tal. Y por supuesto que hay una mayor profundidad y que se trabajan mucho. Y yo, de hecho, lo digo desde hace mucho, que trabajar con trastornos alimentarios es trabajar con mogollón de cosas que nada tienen que ver con el cuerpo y la comida. Y de hecho, si yo escribiese un libro, le llamaría Más allá del cuerpo y la comida, que es precisamente como se titula mi libro, ¿no? Sí, sí, creo que ha quedado bastante claro, ¿no, Mau? Sí, o sea, que al final se tiene que ir jugando también ya desde un inicio con la sintomatología propia vinculada a la comida, porque si no, si empezamos directamente a trabajar la profundidad, igual se nos muere. O sea, tenemos que ir trabajando, supongo que como en paralelo, cuando la persona está preparada, ir profundizando, claro, no.
depende de cada caso, me imagino yo, ¿no? Cuándo se puede empezar a profundizar y cuándo no. Quizá incluso puede tener raíces que la persona desconoce. O sea, la persona no tiene por qué saber que eso está vinculado con su abuso infantil, ¿no? O sea, quizá no lo sabe. Pues fíjate que hay gente que puede pedir ayuda por una anorexia y de repente recordar algo que tenía bloqueado o olvidado, que era precisamente ese trauma. Exacto. Y la persona, en el momento en el que pasadas unas sesiones eh, lo desvela, te reconoce, dice, no, no, es que me lo estoy desvelando a mí misma, ¿no? Es que ni siquiera yo tenía borrado de mi memoria esto porque, claro, es tan inasumible que se bloquea, ¿no? Y claro, son cosas en las que yo a veces intento poquito a poco entrar porque hay casos en los que notas que dices, aquí hay algo, hay un espacio vacío que no me cuenta y que no sé si no lo quiere contar, le cuesta, todavía no tiene la, la disposición, la confianza o el vínculo como para sentirse segura de contármelo a mí, o simplemente, como tú anticipabas también, porque ni siquiera es consciente de que eso estaba ahí, ¿no? Claro, no es lo mismo tener un abuso con, por ejemplo, una persona que debuta con una anorexia justo un tiempo después de haber tenido un abuso sexual con 18 años de fiesta, que una mujer de 40 que tuvo un abuso sexual o varios repetidos por un familiar cercano con 8 años o 10, ¿no? Por ejemplo, es que claro, Efectivamente. por eso digo que la explicación de una anorexia es multicausal y cómo se va gestando, cómo se mantiene, toda la historia de aprendizaje de las personas, en definitiva, ¿no? Claro, Mark, y claro, ya quedó claro que, bueno, depende del caso, siempre puede tener algo más profundo que origine esta anorexia nerviosa, pero ¿sabes de algunos casos donde la anorexia nerviosa no tiene cura? O sea, por ejemplo, en el tiempo oscila, está mejor, está peor, está mejor, pero no desaparece nunca. Uh-huh. Yo es que no comparto en absoluto esto. Yo creo que sí se puede salir y que de hecho que no se puede salir de una anorexia es un mito. Y creo que hay que colocar, no creo que haya eh, paciente imposible, sino terapeuta incapaz, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y que a veces no podemos con algunos casos. O que incluso podríamos, pero hemos cometido un error comunicativo en un momento clave y la persona se nos escapa, ¿no? Porque no hemos sabido verlo, ¿no? Y de eso pues también vamos aprendiendo, ¿no? Eh, pero otra cosa es que la persona, a cuenta de haber atravesado esa anorexia a lo largo de la vida, puede tener reflejos o cositas que, ¿no? Visos de aquella anorexia, ¿no? Es decir, que siempre de algún modo se va a acordar. Ha sido algo tan impactante y que ha condicionado su vida durante años y que ha sido un problema muy grave. Entonces, de repente, pues con 50 años hay una boda, ¿no? Y entonces siente un pequeño reflejo porque hay muchos platos en esa comida y tal y lo que sea. Pero y puede tener un estilo un poquito controlador con la comida y de quemar y ya voy yo a fregar en cuanto terminamos de comer para empezar a quemar energía y esos detalles. Pero si tratamos de diferenciar lo que sería algo estadísticamente significativo de lo clínicamente relevante, no tiene por qué estar toda la vida, ¿no? Es que el que tiene anorexia es anoréxica toda la vida. No es verdad, para nada. También otro elemento que yo creo que es interesante de preguntarnos es si existe algún tipo de tratamiento que sea o que vincule la ayuda, ¿no? En una causa física. Lo digo porque hay un estudio del año 2019, es bastante reciente, que plantea que quizá la anorexia tiene también un correlato o una causa más de tipo metabólico. Entonces, quizás hay una parte de ese trastorno que por lo general se entiende, y yo sí también lo entiendo, como emocional, que puede ser que tenga una cura o parte de esa dificultad con la comida haya una cura vinculada con tratamientos médicos. No sé si has oído sentir algo sobre ello o si ya existen tratamientos vinculados a esas causas metabólicas.
No lo sé. Claro, es que yo me ocupo de la parte psicológica, pero creo que curar lo que yo entiendo que es una anorexia nerviosa no se puede curar médicamente porque no es un problema médico, punto. Quizá ¿No? hay algo que facilite, pero no se cura como tal. No lo sé, ¿no? Puede haber temas metabólicos o alteraciones genéticas sobre las que se puede operar, pero las respuestas emocionales, las narrativas que tiene la persona, su conducta integralmente, tiene que ver con su historia de aprendizaje, ¿no? Es decir, el cáncer son los errores que cometen las células cuando se están dividiendo y eso lo podemos ver y se puede operar. Eso es otra cosa, ¿no? No sé, esta es mi posición, igual es muy controvertida, no lo sé, ¿no? Pero parece que a veces hay como esta intención de, claro, bueno, para mí es intentar tener una visión médica de un problema que no lo es. Cuidado, que cuando digo esto no quiero decir que gracias a la intervención médica, como pueden ser, por ejemplo, los psicofármacos, podemos tener a la persona un poquito más tranquilita y entonces también podemos trabajar con algunas cosas, ¿no? Hay momentos en los que puede haber un efecto sedativo que puede resultar de ayuda, ¿no? En momentos puntuales y eso es una intervención médica. Pero la resolución del problema, ¿no? Es decir, o por ejemplo, tener la visión de que la anorexia se resolverá cuando recupere el peso. Entonces la ingresamos, le ponemos una sonda nasogástrica, recupera el peso y en cuanto sale del ingreso vuelve a bajar. ¿Por qué? Porque la conducta es la misma. Porque hay un porcentaje también significativo de personas que se hacen una reducción de estómago y vuelven a tener obesidad mórbida. Incluso se vuelve a dilatar el estómago y un porcentaje significativo porque la conducta, porque su manera de comportarse y sus hábitos son los mismos y donde hay que intervenir es en la modificación de conducta. Entonces, Claro. una visión así más médica de esto, pues igual yo porque también parto de una visión sesgada, igual muy psicológica y me cuesta un poco, no lo sé. Sí, estaba pensando que me recuerda un poco como los procesos de desintoxicación que duran un mes, 3 meses para personas que padecen una drogadicción, que al final muchas, bueno, la mayoría de casos recaen porque es como una limpieza, ¿no? Pues quizás sería esa parte de limpieza, pero sin un buen acompañamiento psicoterapéutico no cambia esos esquemas mentales, no hay una modificación profunda, ¿no? Quizá de esa parte más emocional, entonces vuelven a caer. Sí, sí. Quizás Sí, incluso estoy pensando que puede ser que sea desde el deseo del ámbito psiquiátrico. Estoy pensando en la medicina, de forma global, en los profesionales. Quizás también es el deseo de intentar como controlar estos trastornos con los que se juega la vida, ¿no? La persona es como si encontramos qué relatos físicos hay y podemos ayudarla con un fármaco, pues mira, quizás lo tenemos más o menos solucionado y ya va haciendo su acompañamiento psicoterapéutico, claro, pero por lo menos no se nos muere, ¿no? Supongo que va por claro, ahí, no, no. me imagino yo. Hombre, es que, a ver, la intervención, por ejemplo, del ingreso y de obligarles a comer y tal puede ser desagradable, pero es que le salva la vida. Que no resuelve el Claro. problema en ese momento porque la persona sigue teniendo una conducta anoréxica. Sí, claro, sí. Eh, a ver, yo no lo estoy diciendo como algo negativo eso, ¿no? O sea, a mí el ingreso no, por supuesto que no tiene que ver con resolver el problema, la solución. Pero es que sin eso se morirían un montón, o sea, salvan un montón de vidas gracias al ingreso, ¿no? Pero bueno, quizás mi obsesión es la resolución del problema y luego también cuando se buscan correlatos orgánicos o tal, es muy normal, ¿no? Cada uno desde su disciplina intenta ver qué puede y tenemos un sesgo, supongo todos, que al final como estamos pues todo el día trabajando desde un modelo de trabajo, miramos desde ahí, ¿no? Y por eso la interdisciplinariedad es importante y esas cosas son importantes. Y pues sí, tenemos ciertos sesgos igual, pero del mismo modo que puede ser muchas veces un error tener una visión psicológica de un problema que no lo es, ¿no? Que efectivamente, por ejemplo, puede haber problemas que tienen que ver con la flora intestinal o con temas estomacales que elicitan de una manera fisiológica la ansiedad y nosotros estamos ahí trabajando psicológicamente con la persona porque tiene ansiedad y entonces eso es psicológico, igual tiene una explicación que está en otro sitio, ¿no? Mar, no sé si conoces otras realidades, imagino que estás en España, Sí, imagino que sí, ¿no?
quería preguntarte si sabes si el sistema público que tenemos en España aporta a las personas que tienen trastorno mental vinculado con anorexia nerviosa, si pueden aportar esa totalidad de psicoterapia que esa persona necesita para resolver su problema, o pasa un poco como el ámbito de la drogadicción, perdón que vuelva a ese, porque ese me lo conozco un poco más, que de alguna forma se queda un poco hasta la desintoxicación un poco más, ¿no? Pero no sé qué pasa con la anorexia o otros tipos de trastornos alimentarios, ¿eh? Desde el Bueno, ámbito público. lo que pasa es que en lo público los recursos llegan hasta donde llegan y bastante yo creo que se está haciendo y creo que en pública hay unos profesionales brillantes y magníficos. Lo que pasa es que, claro, los recursos que tienen son los que tienen. A mí sí me consta que yo trabajo en Bilbao y sí que están abriendo nuevas unidades de trastornos alimentarios. También pues sabemos que poco a poco va habiendo más profesionales psicólogos en salud pública. Pues se avanza poquito a poco y los recursos son los que son, por eso llega hasta donde llega algunas cosas, ¿no? Entonces, a mí sí me llegan casos, por ejemplo, pues que, claro, es que entonces ya me dieron el alta, ¿no? Como más o menos salí un poco en la línea de lo que decías en drogas, ¿no? Yo también he trabajado en drogas, ¿no? Y al final, pues es pum, venga, pues ya está. Salvamos los muebles, claro, o bueno, o me ha pasado a mí estando enfermo, hecho papilla de adolescente en una cama de hospital y el doctor, venga, tú, que necesito la cama, ¿no? Fuera de aquí. Y tener que estar por un pinchazo que me habían dado, si yo me ponía vertical, tenía un dolor de cabeza brutal y irme a mi casa y estar encamado días porque no podía moverme, porque claro, porque necesitaban esa cama para otras personas, ¿no? Hay que entender que, bueno, con los recursos que se tienen se intenta maximizar el servicio y entonces se llega hasta donde se llega. Es que también aquí a veces me sabe mal que parece que responsabilizamos a los profesionales de la salud pública, que bastante impactantes emocionalmente y desgastantes trabajar en salud como para encima asumir también la expectativa del paciente que quiere que le resolvamos su problema de manera mágica y encima como una presión social de que es que mira en pública qué mal se hace todo. Pues en pública se intenta hacer del mejor modo que pueden con los recursos que tienen y habría que verse ahí, ¿no? Que son profesionales Perfecto. brillantes. Lo que pasa que, claro, pues claro, es que queremos que aquello funcione, pues claro, que quepamos todos, que a todos nos den un servicio ideal y pues a veces no puede ser. Ciertamente, quizás el tipo de intervención farmacológica incluso sale más a cuenta, quizás que no a nivel económico estoy pensando, que no poner... Perdona, es que se está solapando otra voz a la vez por ahí y no te oigo bien. Ah, Ahora, ¿ahora sí? ¿Sí? sí, ¿Me escuchas bien? Vale, vale. No, que te decía ahora que sí. quizás puede ser también, no sé, estoy ahora un poco divagando, pero que puede ser también que el tipo de terapia psicoterapéutica quizás es costosa y deciden o prefieren repensar más hacia lo psicofarmacológico que no tanto hasta lo psicoterapéutico. Pero bueno, también me pongo un poco en un No, y no, en no. otro, Bueno, ¿no? no sé. Eso es muy. Sí, sí, quizás. Yo creo que eso es muy español, porque, por ejemplo, creo que en Reino Unido hace unos cuantos años lo que hicieron fue ocupar más puestos de intervención psicológica y lo que se esperaba y lo que se vio en unos años es que, claro, había menos recaídas y con la intervención médica en algunos casos, pues con psicofármacos, lo que había era una intervención que necesito menos tiempo para intervenir, pero al final es un parche con el que acumulo pacientes y no resuelvo. Y si se incluía también la intervención psicológica, pues igual se tardaba un poco más, pero se resolvían más problemas que luego no volvían y sí descongestionaban en el largo plazo, pero probablemente esos resultados se ven después de más de 4 años, que igual políticamente pues nos da más igual por estas cosas. Etcétera, etcétera, etcétera. Ya para ir finalizando, si te parece bien, Marc, tengo una pregunta que a mí me encanta y tengo ganas de ver cómo, bueno, qué sale, ¿no? Y otra de actualización, porque he oído hablar sobre un concepto que se llama ortorexia, que resulta que es la obsesión irracional
por comer sano y por la calidad propia de los alimentos. ¿La ortorexia sería un tipo de anorexia o no? Porque, bueno, en algunos artículos que lo comentaban ponía que era como la evolución más actualizada de la anorexia. No sé. Yo creo que, bueno, personalmente no lo sé, no, pero bueno, a mí me parece que quizá es una raíz, una nueva No, línea, no sé. Eh, hoy en día todavía no tiene entidad de trastorno, si queremos ponerle esa palabra, porque es que al final los trastornos solo son criterios diagnósticos que ponemos con palabras como mucho, bastante, a menudo. Entonces siempre es subjetivo, no Sí. se define un fenómeno claro, ¿no? Pero sí viene a ser una obsesión por comer, por la comida nutricionalmente saludable, ¿no? Subrayo esto porque para mí la salud es algo que ocupa mucho más, ¿no? En una anorexia daríamos palmadas con las orejas si una chica con anorexia disfruta del placer de comer una porción de pizza y eso sería saludable, pero para una persona con ortorexia comer una porción de pizza sería impensable, ¿no? Entonces, digamos que la ortorexia significa estar muy pendiente de esto y que esto de alguna manera ocupe mucho en la vida de la persona, ¿no? Dinero, mucho dinero gastando en comida muy sana, dedicándole mucho tiempo a cocinarlo, que ocupa una esfera muy importante de la vida de la persona, comer todo lo sano, reduciéndolo al máximo, ¿no? La máxima expresión de lo saludable, ¿no? Eso sería la ortorexia. Entonces, no es más que, a mi juicio, esto con mayor o menor intensidad es una de las estrategias restrictivas o compensatorias de personas que quieren, porque esto no solo aplica a una anorexia, ¿no? Puede haber una persona con bulimia nerviosa que hace un menú ortoréxicamente saludable, pero claro, a través de esa restricción y de esa minuciosidad en lo saludable, está construyendo el siguiente atracón, por ejemplo, con o sin purga, y ahí diferenciaríamos ese trastorno de atracón de la bulimia nerviosa. Es decir, que, bueno, pues una estrategia más, ¿no? Me preocupa tener una imagen determinada y quiero controlar mi cuerpo a través de la comida y entonces es comiendo, pues eso, cosas que yo valoro, que me han dicho que son muy, muy sanas. Estoy pensando que hay, Nutricionalmente. exacto, sí, estaba pensando que hay algunas dietas nutricionales que se basan precisamente en eso, ¿no? En asegurarse las cantidades de qué tipo de alimento que no. Incluso yo conozco, gente cercana a mí pues que lo hace, ¿no? Supongo, imagino que en este caso si es algo que significativamente construye un malestar para la persona, que es cuando podríamos hablar quizá de trastorno, ¿no? Porque, o de deber ir a tener un acompañamiento psicoterapéutico, porque, vamos, me imagino que teniendo en cuenta de que hay incluso ciertos tipos de dietas que se basan en eso, ¿no? Yo me imagino que tiene que ver con si es significativamente, o sea, si crea significativamente un malestar o Claro, no, lo que, lo controla que, mucha gente. a ver, es que la palabra trastorno a mí también me pasa que no me gusta nada, ¿no? Eh, lo que yo definiría en este sentido como un problema psicológico sería que a cuenta de eso que he tratado de definir como ortorexia, la persona, su vida se vea pues teniendo pues un impacto desagradable en términos de sufrimiento emocional por ello o porque está abandonando otras áreas por obsesionarse con eso, es decir, que su vida sufra un impacto significativo a cuenta de esa ortorexia. Ahí hablaríamos de que esa ortorexia pues está suponiendo un problema psicológico, ¿no? Pero al final cuando hablamos de trastorno o no trastorno, pues que lo que nos digan los manuales, que ahora ha salido que han untado a los autores del DSM-5 14 millones de dólares para que digan que no sé qué, no sé cuál. Que no digo que no existan esos fenómenos y que nos viene muy bien para entendernos y tal, ¿no? Pero que al final los manuales dicen lo que dicen los manuales y las experiencias vividas de las personas son otras y al final esos manuales hacen diagnósticos descriptivos de cosas, pero nosotros lo que tenemos que hacer son diagnósticos operativos únicos de la historia de una persona y estudiar qué le pasa, cuándo le pasa, cómo le pasa, con quién le pasa, desde cuándo le pasa, qué hace para intentar resolverlo y todo eso va explicando esas circularidades en las que se mete la gente, ¿no?
Pero bueno, pues que es o no un trastorno la ortorexia, pues puede, pues no sé, depende. Da igual. Exacto, sí, al final lo importante es como la terapia individualista, ¿no? Estoy pensando más pues con ese diagrama, ¿no? De esa persona, entender las relaciones, cómo ha llegado hasta ahí. Claro. ¿Qué podría hacer? Y esa es la pregunta que me interesa y yo creo y que nos interesa a todos un poco pues para cerrar esta conversación, que por cierto maravillosa, me ha encantado, Marc. ¿Qué puede hacer un amigo? Me alegro. A mí también. Sí. ¿Qué puede hacer un amigo o un familiar que quizá no tiene directamente que ver? Es que, claro, como hemos hablado de abusos antes, digo que, a ver, un familiar, pero que no tenga que ver directamente con la causa, ¿no? Una de las causas principales del trastorno, atención, ¿eh? Pero, ¿qué puede hacer un amigo o un familiar para ayudar a esa persona, esté o no esté en proceso de terapia? O sea, ¿qué puedo hacer yo si mi hermano, me lo invento, si mi hermana está padeciendo anorexia nerviosa o mi hijo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Algunas claves. Es, Complicado. es es súper desagradable estar en ese lugar, ser el familiar de una persona con anorexia, consume la paciencia y una de las cosas que yo creo que hacemos todos los profesionales en algún momento en estos casos es mendigar paciencia de los familiares que ya no la tienen. Eh, lo que igual habría que hacer es acercarse a la persona en un momento de calma, de tranquilidad, pillarle en un momento que sepamos que vamos a poder estar un ratito charlando tranquilamente, ¿no? Y preguntarle a ver qué tal está, qué necesita, cómo se encuentra, que se exprese y no tener una actitud impositiva, es que tienes que comer más, es que así no vamos a ningún lado, es que esto no acaba nunca, porque también hay mucho mito en los familiares, bueno, que no tienen por qué saber, ¿no? Pues esto es cuestión de fuerza de voluntad, déjate de tonterías ya y come, que no sé qué, claro es el antiplan, ¿no? Y por supuesto, si vamos a intervenir en esto, pues no hacerlo, por ejemplo, justo en la hora de la comida, cuando va a ser una situación muy, muy tensa, ¿no? Si es que coincide que la persona todavía está comiendo con la familia, cosa que normalmente pues, es complicado, porque de hecho una de las intervenciones se centra en esto, en que la chica en cuestión, por ejemplo, pues esté comiendo con sus padres o con familiares y que permanezca ahí una hora después de haber comido, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas son la intervención. Entonces, en ese momento lo va a vivir con mucha tensión, ahí no hay que hacer nada, ¿no? Acercarse muy suave, con mucho cuidado, hay que pensar que en una anorexia, por ejemplo, en intervención, si fallas en alguna palabrita, en una primera sesión ya la has liado, ¿no? Entonces, tiene que estar todo muy, muy, muy cuidado, hay que ser muy sugestivo y pues los familiares lo tienen también muy difícil porque hay relaciones ya muy viciadas, ¿no? Estas cosas de que me dice algo, un amiguete, una persona a la que admiro y me entra y lo compro sin dudarlo, pero me lo dice mi madre, déjame en paz, que estamos, ¿no? Entonces, claro, es el mero hecho de ocupar esa figura en la familia ya me va a molestar tu tono de voz, ¿no? Entonces es complicado, pero eso diría, acercarse suave, con calidez y no siendo directivo ni impositivo, sino preguntando y que la otra persona se sienta que verdaderamente nos interesa su salud y que no estamos juzgándola ni criticándola, sino simplemente tratando de dirigirnos a ella desde el amor, desde el vínculo y desde el afecto, ¿no? Gracias, Mar, porque si no, quizás eso último es casi como lo más importante, que quizás si lo hacemos desde el afecto y desde el amor, desde esa empatía a su problemática, es de la mejor forma que podemos ayudar. Gracias por ese tip, Mar. Bueno, a mí me ha encantado esta conversación, me ha parecido, vamos, una clase magistral, porque la verdad que creo que es un tema que a todos nos importa. Podemos conocer a alguien a nuestro alrededor y saber un poquito más de esos trastornos alimentarios. Hoy en día creo que nos suma como personas. A todos nuestros invitados les pedimos tres cosas para finalizar, Marc. Una es un libro, que si quieres, bueno, puedes hablarnos de tu libro o bien otro libro que te haya inspirado en tu carrera profesional, si nos pudieras aportar ese libro. Un libro que me haya inspirado en mi carrera profesional. Esto ya lo dije en una entrevista, pero a mí me ayudó mucho, o sea,
me gustó mucho leer algo que pensaba y que no lo había visto escrito en ninguna parte, que es el libro de Marino Pérez Álvarez, La invención de los trastornos mentales. Yo cuando leí ese libro hace muchos años dije, ostras, esto es, como que lo tienes en la cabeza y esa construcción, ¿no? De que al final pues hay una cierta quimera y que hay mucha subjetividad y que los trastornos son lo que nosotros queramos que sean, ¿no? Esto es como cuando la primera edición del DSM estaba la homosexualidad como trastorno y lo quitaron en la siguiente edición y el padre del constructivismo, Paul Václavic, dijo esta ha sido la mejor intervención que ha habido nunca en salud mental, ya que ha habido un montón de gente que se ha curado de repente, ¿no? Es decir, como lo ponía en el libro es un problema y ahora que no está no lo es, ¿no? Que a veces cuando algo está en un libro parece que es incuestionable y como que se reifica y le damos como, tenemos como una sensación de que es una enfermedad que tiene una, pues que es un fenómeno tangible, ¿no? Que, observable, ¿no? Cuando realmente estamos definiendo una serie de particularidades conjuntamente, ¿no? Entonces, pues ese libro habla un poquito de eso, ¿no? La invención de los trastornos mentales. A mí en su momento, no sé si ahora igual estará desfasado o qué, no. Yo creo que sigue vigente y que es importante darle un repasillo. Sí, además ahora que yo creo que no faltará mucho para el siguiente DSM, me imagino yo. ¿Alguien que consideres Sí, supongo que adecuado el siguiente ya tendrá dos. Pero no, iba a decir que el siguiente ya tendrá dos tomos, supongo. Yo me Como imagino van que sí. aumentando, cada vez hay todo es más diagnosticable, se va estrechando la campana de Gauss en la normalidad. Para ser Sí, normal hay sí. que entrar de perfil ya. Entonces, probablemente el siguiente tendrá dos tomos. Sí, la verdad que sí, todo tiene esa pinta. ¿Alguien que consideres adecuado para participar en nuestras conversaciones de Pintor? A una persona a la que podríais entrevistar. Sí, efectivamente. Jope, es que mucha gente, ¿no? Vale, Mira, te dejo una dos. persona. Si Ok, quieres. vale. Pues entonces te voy a recomendar a dos grandes amigos a los que admiro muchísimo y saben muchísimo. Eh, Diría Laura Morán. Laura Morán es psicóloga, sexóloga y terapeuta familiar, íntima amiga y gran profesional y bellísima persona, con una dulzura hablando que es una maravilla y sabe un montón, una divulgadora de la leche que tiene ya muchos libros sobre temas de sexualidad. Y luego, por otro lado, no puedo, es el primero que siempre me viene a la cabeza, que es mi amigo Eparquio Delgado, que también pues, me parece un gran pensador, un teórico de la psicología y de la filosofía de la ciencia, muy, muy bueno, con una profundidad de la leche y que sabe mucho, mucho de psicología, de intervención psicológica y con el que yo tengo el gusto de tener largas charlas de vez en cuando sobre estos temas. Perfecto, muchas gracias por esas dos personas. Seguro que las invitamos, Marc. Y ahora para acabar Ok. y para acompañar, ¿no? A este final, Marc, te vamos a pedir una frase con la que a ti te gustaría concluir y finalizar esta conversación de hoy. Ok. Eh, no sé, pues diría algo así como que el camino para resolver este tipo de problemas de los que hemos estado hablando, todo el espectro de los trastornos alimentarios y la anorexia, está en la flexibilidad. La rigidez es patología y hay que aprender a danzar en la flexibilidad imperfecta. Qué buena frase. La verdad que sí. Muchas gracias, oyentes, por estar hasta este punto aquí con nosotros en Pintos. Gracias, Marc, por esta charla tan fantástica y esta frase final que me encantó, que hablaras sobre la flexibilidad. Has roto mis expectativas, me encanta. Así que, bueno, te doy las gracias, Marc. Y con todos A vosotros, vosotros ha sido un sí. placer, me ha gustado mucho estar este rato y me habéis hecho sentir muy cómodo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marc. Y a vosotros os volvemos a ver en el siguiente podcast. Gracias por estar aquí una vez más y un abrazo. Chao.